manera armónica y respetuosa entre diferentes seres y componentes que permiten la fertilidad del suelo mismo para lograr otros tipos de existencia, para lograr las plantas, para lograr los animales y para lograr también la existencia de los seres humanos. Y nos llamamos feministas porque, bueno, tenemos una visión del mundo desde la crítica del patriarcado, ¿no? También somos anticapitalistas porque consideramos que hay una alianza ahí entre la opresión de las mujeres con la opresión del capital y también la opresión de la naturaleza. Pero bueno, eso vamos a estar compartiendo ahora cuando mis compañeras Eliana y Melissa nos comenten sobre los temas que vamos a hablar hoy. Antes de ello, quería decirles que nuestra colectiva sí está compuesta por, bueno, quien habla, Mardaza, por Melissa Becerra, por Melissa, Melissa Eliana Antesana, Samars El Sous Bautista, Ana Lucía Ortega, Daniela Aquino, Maite Bustamante y Claudia Grados. Sin más, le voy a dejar la palabra a mi compañera Eliana para que nos comparta parte de la charla de hoy. Vamos a tener 10 a 12 minutos con ella y luego con Melissa. Después de esto vamos a tener un diálogo, esperamos sus comentarios, sus preguntas y al final un cierre. Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias, Mar. Muchísimas gracias. Buenas tardes, todas y todos. Yo soy Eliana y, bueno, con las chicas convenimos que sería bueno empezar con esto. Pensemos qué hemos almorzado hoy día. Y si no hemos almorzado hoy, ¿qué hemos desayunado? Ahora, ¿quiénes han preparado nuestro almuerzo o nuestro desayuno? ¿Lo preparamos nosotras? ¿Alguien en nuestra casa? ¿Lo compramos? De esto que hemos comido, elijamos 3 ingredientes. ¿Saben de dónde vienen? ¿Saben dónde lo compraron? ¿Saben en qué parte del Perú se sembró? ¿Saben quiénes han producido lo que comen? Nos quedamos un rato pensando en esto y nos damos cuenta de qué tanto sabemos de nuestros alimentos. Y lo dejamos ahí por un ratito, porque esta primera reflexión nos va a ayudar a entender el resto de nuestra charla, de nuestra conversación. La siguiente, Mar, por favor. Después de pensar de dónde viene lo que... la anterior. ¿De dónde vienen nuestros alimentos? Creo que se ha corrido, Mar, sería la que viene después de la Pachamanca. No, antes. Antes, una anterior. Ahí. Sí, bueno. En la de qué entendemos por agroecología. Bueno, después de pensar y reflexionar qué tanto conocemos de lo que comemos y de quiénes preparan nuestros alimentos, nos preguntamos qué entendemos por agroecología. Ahora escuchamos mucho la palabra agroecología, la feria agroecológica, el emprendimiento agroecológico, mi lechuga agroecológica y muchas palabras más. Y si bien es posible que tengamos una idea de lo que significa la agroecología, pocas veces reparamos en la complejidad de lo que realmente significa la agroecología y entender nuestro sistema agroalimentario. La agroecología es una palabra que pudo tener un origen como palabra en un ambiente académico. Sin embargo, se ha ido llenando de contenido y significado a través de los años, gracias a las luchas y los movimientos sociales, principalmente campesinos, que han encontrado en la agroecología el camino hacia la soberanía de sus pueblos y también una reivindicación de todas sus luchas. Es por eso que hoy nos parece importante compartir
y decirles, ¿no?, que la agroecología es una ciencia, es una práctica y un movimiento social transformador. Es una propuesta política que nace desde la agricultura. Y es así como debemos entenderlo, como, como una alternativa o la alternativa a este sistema capitalista, heteropatriarcal también. ¿Por qué decimos que la agroecología es una ciencia? Bueno, es una ciencia porque propone una investigación holística del agroecosistema. Es decir, dejar de entender solo la producción del alimento como mi cultivo y nada más, sino empezar a ampliar la mirada y entender las relaciones que se dan a nivel no solo del cultivo ni de la chacra, sino los otros componentes del ecosistema, y entender también que las personas somos parte de ese ecosistema. Por lo tanto, hay que entender las relaciones que se dan entre las personas, las instituciones, y el poder que se ejerce entre estas relaciones. Son principios y prácticas. ¿Por qué? Porque los principios y prácticas mejoran la resiliencia dentro del espacio físico donde se trabaja. Y entonces, dentro de los principios y prácticas, podemos encontrar prácticas ancestrales que aún se realizan y que también están siendo rescatadas por las personas que habitan en estos territorios, y estas prácticas tienen pertinencia cultural y están muy bien adaptadas a los problemas o las adversidades que se pueden presentar ahí. Por ejemplo, tenemos muchas técnicas de siembra y cosecha de agua, el tema de los andenes, la asociación de cultivos como la milpa, que se practica mucho en Mesoamérica, que es sembrar el maíz, la calabaza y frijoles, y muchas otras prácticas, de las cuales podemos conversar después. Y también esto que nos parece importantísimo, y sobre todo hablarlo ahora, y entenderlo y darle mucha fuerza, es que la agroecología es un movimiento sociopolítico que busca la transformación del sistema agroalimentario hegemónico, este sistema agroalimentario que deja de ver la alimentación como un derecho, sino que lo ve como una mercancía. Entonces, podemos supersubir los precios a los alimentos y no importa que la gente se muera de hambre, no importa que la gente no tenga acceso a alimentos sanos, alimentos balanceados, porque está centrado en el capital y en generar más ganancias, ¿no? La agroecología lucha contra esto y es la forma de llegar hacia la soberanía alimentaria de los pueblos y también entablar relaciones más justas, ¿no?, justas entre los diversos actores sociales y también con lo que entendemos como naturaleza o lo no humano. Y es importante acá entender que dentro de estas relaciones no solo es como las que podemos tener como productor, consumidor o empresa, sino también empezar a explorar, por ejemplo, desde el género y ver qué relaciones se dan entre hombres y mujeres en el campo, hombres y mujeres en los consumidores, ¿no? Y entender que por más que se hayan hecho muchos trabajos, o se están intentando hacer muchos trabajos para empoderar productores o para dar como mayor, claro, como empoderar más, dar mayor facilidad, siempre hay, muchas veces se han visto más beneficiados los hombres con estas prácticas porque no reconocemos que también hay un sistema patriarcal que invisibiliza el trabajo de las mujeres, que no les da una igualdad de oportunidades o de acceso a estas oportunidades. Por último, me gustaría compartirles lo que dice la soberanía alimentaria, que es un concepto desarrollado por la vía campesina, que es diferente a la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria garantiza que se tenga el acceso al alimento. Da igual que lo hayamos producido en nuestra localidad, no importa si es
culturalmente pertinente a nuestra realidad, nuestras formas de comer. Es simplemente, si tengo mi plato de arroz, ya, tienes comida, entonces está bien. O cumples con un mínimo de calorías. En cambio, la soberanía alimentaria va a cómo sembramos, o sea, cómo producimos, cómo sembramos, cuándo sembramos y también qué comemos y cómo decidimos comerlo. Es decir, tener el control sobre nuestro sistema agroalimentario, que va más allá del acceso. Y lo que les quería compartir es lo que justamente dice la Vía Campesina sobre esto, ¿no? Que la soberanía alimentaria se presenta como un proceso de construcción de movimientos sociales y una forma de empoderar a las personas que organizan sus sociedades de tal forma que trascienda la visión neoliberal de un mundo de productos básicos, mercado y actores económicos egoístas. No existe ninguna solución a la infinidad de problemas complejos a los que nos enfrentamos en el mundo actual. En su lugar, la soberanía alimentaria es un proceso que se adapta a las personas, a los lugares en los que se pone en práctica. La soberanía alimentaria significa solidaridad, no competición. También la construcción de un mundo más justo desde abajo hacia arriba. Y bueno, creo que con eso le puedo dar pase a Mel para poder responder la segunda pregunta. Ya. Mel. En la anterior, Mar. Está bien la anterior. Ya. Primero, sería importante cuestionarnos por qué política. Eli nos acaba de explicar qué es la agroecología y en qué se basa con respecto a la seguridad y soberanía alimentaria. Pero tenemos que entender por qué le llamamos política. Política o político es todo lo que hacemos y cómo decidimos hacerlo. El hecho de saber de dónde provienen nuestros alimentos y decidir cuál medio nos parece mejor es político. Entonces, partiendo de ahí, nosotros pensamos de que la agroecología es una propuesta necesaria para entender y conocer cómo es que nosotros influimos sobre esta cadena de venta y compra de nuestros suministros alimenticios que nos acaba de comentar Eli. ¿Cómo es que se producen estos alimentos del campo a la ciudad, que es el sistema lineal que nos ha propuesto este neoliberalismo extractivista? Y nosotras proponemos romper con esta linealidad estática y cambiar las normas del juego para, por ejemplo, hacer una propuesta de cambio y crear, por ejemplo, huertos urbanos, que es una muestra política radical ante este sistema que nos han impuesto de la forma de distribución de alimentos. Y bueno, ¿por qué es relevante ahora? Las crisis como la pandemia actual ponen en jaque nuestro sistema económico neoliberal. Como les digo, es una estructura estática y lineal, en la que solamente tenemos una forma de distribución única de los alimentos. Y al ser un país etnocéntrico, estamos obligando a las personas que ya eran precarizadas antes de esta pandemia en el campo a seguir sobreexplotando sus horas de trabajo y de fuerza para producir para nuestra ciudad. Como dice Eli, gracias al libre mercado y la forma en la que funciona actualmente, los precios se suelen superinflar, entonces podemos encontrar precios exorbitantes de la papa que pueden llegar a ser 4 soles del kilo como de 1,80, y eso no lo podemos controlar en este sistema.
y es lo que vuelve cada vez más inaccesible a muchas personas a acceder a alimentos en buena cantidad y calidad, que sería la unión de la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, también hemos visto que en Lima, al menos, y bueno, en general a nivel nacional, casi nadie ha recibido de manera adecuada el bono, lo cual hace casi imposible que puedan acceder a alimentos que necesitan, por lo que al final se terminan consumiendo lo que tienen al alcance, sin opción a elegir. Esto por un marco socioeconómico, pero si lo vemos por el lado ecológico, pongámonos a pensar cuál es el origen de la pandemia. Esta pandemia se viene advirtiendo desde hace muchísimos años, aproximadamente desde 2012. Y lo que pasa es que las pandemias de este tipo virales, que tienen un origen zoonótico, parten de patrones ambientales desde los bosques hacia las ciudades. ¿Y esto cómo se da? Hay algunos patrones ambientales en los bosques que van desde la biodiversidad, la riqueza biológica, la deforestación, el cambio de uso de suelo, la fragmentación de hábitats naturales, la cercanía de los bosques con las zonas pobladas. Si todos estos patrones confluyen en lugares como Wuhan, como África, y por qué no decirlo América Latina, siendo Perú el 7º país con mayor deforestación a nivel mundial, recordemos que son 3.600.000 hectáreas que perdemos anualmente en el Amazonas. Van a crear un caldo de cultivo perfecto para la liberación de estos virus. Entonces, vemos cómo los bosques actúan como un reservorio natural de estos y debemos entender de esa manera la importancia de cuidarlos y cambiar nuestras formas de relacionarnos con el medio ambiente. ¿Cuál es la principal causa de deforestación en el Perú? Es la deforestación para cultivos de industrias agroindustriales, como por ejemplo, aquí podemos ver el aceite de palma, soya, trigo. La principal causa de Wuhan fue precisamente la soya, además de las otras miles de industrias que tienen allá. Entonces, a medida que iba avanzando la deforestación, se fueron fragmentando y perdiendo hábitats de ciertos animales como los murciélagos, que tienen en sus organismos este virus. Y así es como los centros poblados también tienen que ir acercándose cada vez más a los bosques, a la profundidad de los bosques para poder obtener ciertos suministros alimenticios, porque era así como interaccionaban naturalmente con su ecosistema. En el que se hace inevitable esta transición del virus del murciélago a otras especies, no necesariamente o únicamente humanos, sino también puede ser cualquier otro tipo de animales que utilizamos para nuestro consumo, cualquiera sea nuestra cultura. Por ejemplo, en China actualmente se está intentando cambiar este panorama, pero las soluciones que se están dando, y no me gustaría caer en solamente criticar a las políticas que se están dando actualmente en China, sino actualmente en el mundo con este sistema y soluciones de corto plazo y de capitalismo verde finalmente, es que ya no haya consumo al menos de fauna silvestre allá, pero sí se va a continuar la comercialización para el entretenimiento y la medicina. Entonces vemos que el problema va a continuar. El problema no solamente es comernos todo lo que se mueva, como dicen algunos, sino que también estamos mercantilizando la naturaleza. Y muchos de estos animales que, por ejemplo, podemos encontrar en el Amazonas son traficados de manera ilegal alrededor del mundo.
Y esto es un mercado bastante fuerte en el que fluye muchísimo dinero. Entre estos podemos encontrar pigüichos. ¿Quién no tenía un pigüicho cuando ha sido niño? ¿Quién no ha visto pigüichos en el centro de Lima? Cacatúas, iguanas, tortugas, taricayas. Entonces, todas estas formas en las que nos estamos relacionando de una manera tan colonial y extractivista desde los distintos puntos de vista, sea el alimenticio, sea de recreación, están exacerbando el problema. Y si no tenemos soluciones a largo plazo y estructurales, no va a cambiar nada. Bueno, entonces es un momento en el que tenemos que ver las cosas de manera holística y en grande, pensando en cómo funcionan los ecosistemas. No decimos de que dejemos de utilizar los insumos que podemos obtener de la naturaleza, es imposible, pero sí hacerlo de diferente manera. Y aquí es cuando entra cómo es que debemos hacer un manejo ecosistémico desde el punto de vista de la ecología. Veámoslos todo como un efecto mariposa. Entonces, para seguir con la presentación, ¿qué relación tiene la agroecología política feminista con las luchas campesinas e indígenas y por la defensa de los territorios en el Perú y en América Latina? Bueno, para empezar, la agroecología nace como una respuesta a la Revolución Verde, que se da en los 60 y nace en Estados Unidos. La Revolución Verde vendía que los agroquímicos y estas grandes tecnologías de esa época iban a asegurar en cierta medida la seguridad alimentaria en los países. Su eslogan era luchar contra la pobreza y el hambre y hacer los cultivos mucho más eficientes. Lo que pasa es que al final el uso de todos estos químicos han terminado contaminando a la ciudad, al campo y finalmente a las ciudades, porque recordemos que si lo vemos todo de manera holística, lo que pasa arriba de la cuenca va a afectar todo lo que confluya por debajo. Si hay una minera, en la cabeza de cuenca, los minerales y los residuos de la minera van a confluir y van a contaminar todo el resto del río y llegar finalmente a los mares, y los contaminantes que salían de la cabecera los vamos a terminar consumiendo, sea en los alimentos, a lo largo de la cuenca o en los peces en nuestros mares. Entonces, los pueblos campesinos e indígenas se oponían a seguir contaminando sus propios territorios y seguir muriendo por este sistema impuesto de alimentación. Y es lo mismo que pasa con el mejoramiento genético, por ejemplo, los organismos modificados genéticamente. Recordemos que para el próximo año ya se abren las puertas para el uso de estos, de los organismos, de los alimentos transgénicos. Exacto, de los transgénicos, porque ya acaba la moratoria y eso significa una gran pérdida de biodiversidad biológica y genética. Y bueno, además de poder causar erosión en los suelos, se puede hacer un salto genético a partir de los cultivos que son transgénicos a los que no son transgénicos. Y esto pone en peligro cultivos nativos que se utilizan en bastantes territorios de América Latina. Asimismo, cabe resaltar que estos transgénicos alrededor del mundo nunca se han usado para acabar con el hambre ni con los problemas socioambientales que hemos tenido. Simplemente se han utilizado normalmente para alimentar el ganado
para biodiesel o para alimentos ultraprocesados. Tenemos 2 minutos más, Mel. Paso a la siguiente diapositiva. Sí. ¿En cuál estamos? Ahí, ya. ¿Cómo el contexto de COVID de la crisis afecta a la seguridad y soberanía alimentaria y pone en relieve la agroecología como una alternativa de cambio para no volver a la normalidad del sistema? Bueno, como decíamos, esta normalidad que nos han impuesto a partir de este sistema extractivista neoliberal nos ha puesto en jaque con respecto a nuestras formas de consumo. Y la forma en la que la crisis en la que nos ha puesto tanto de salud, laboral, alimenticia, que está relacionada con la salud y la laboral, social e incluso cultural, porque nos está exigiendo un cambio de estilos de vida, exacerba y nos pone contra esta realidad que hemos estado evitando ver, ya que si no era el coronavirus, tarde o temprano lo íbamos a entender con este latente peligro que era para nuestra humanidad, que es el cambio climático, que sigue latente porque aún no hemos cambiado nuestras formas de relación. Eli, ¿tienes algo que agregar? Mi micrófono. Sí, respecto a lo que comentabas, Mel, sobre el contexto de COVID, como bien dijo Mel, nos ha puesto en múltiples crisis, pero mejor dicho, ha destapado muchas de las crisis que mucha gente ya estaba viviendo y que quizás en sectores un poco más privilegiados, sectores privilegiados no lo sentían. Y ahora tenemos una gran preocupación respecto al tema alimentario, porque sabemos que mucho alimento se ha perdido porque no ha podido llegar a los mercados en las ciudades, Ciudad de Lima u otras ciudades por el problema del transporte, el miedo al contagio, que nuestros agricultores ahora están descapitalizados porque por más de que se han tratado de tomar medidas, el gobierno como el bono rural, no ha sido bien, no se ha realizado de la mejor forma y no todas las personas han podido tener acceso. Entonces nos preocupa mucho el tema de cómo van a poder invertir para la siguiente campaña, que ya, bueno, sí, las siembras empiezan en septiembre. Y ahí volvemos otra vez, ¿no?, a pensar en el sistema agroalimentario. ¿Por qué? Porque mucha de esta agricultura también es dependiente de semillas que son importadas, en muchos casos, no en todo, de agroquímicos, porque tienen un sistema convencional de siembra, dependiente de muchos insumos de fuera. A diferencia de la agroecología, que va más por lo local, por los insumos que se pueden producir dentro del territorio o dentro de la misma chacra. El uso de insumos locales y mucho más respetuosos con el ambiente, con el ecosistema y con la salud de las personas, de quienes producen los alimentos y quienes consumen. Y había una pregunta que se nos saltó, que era cuál era nuestro rol como personas que habitamos en las urbes. Y bueno, es importante, y ya ha salido durante la presentación, que la alimentación, al igual que lo privado, es político. Pues la producción de la alimentación la producción de todo el sistema agroalimentario tiene la parte de la producción, la distribución
y el acceso a la alimentación, que son vitales para nuestra supervivencia. Y como tienen tanta importancia, aquí se genera mucho poder. Y por eso no es nada extraño que sean 10 las empresas transnacionales que tienen el control del sistema agroalimentario mundial, que mueven grandes capitales por todo el mundo y son las que ultraprocesan nuestros alimentos y los podemos encontrar en todas partes. Pero entonces, si volvemos a la primera parte en la que preguntamos cómo nos alimentamos o qué hemos almorzado hoy, nos preguntamos quiénes nos alimentan. Y en el Perú, el 70% de nuestros alimentos vienen de la pequeña agricultura. Ya puede ser una agricultura agroecológica o esta agricultura convencional, pero que igual es pequeña y tiene el impacto en las pequeñas economías familiares, ¿no? Y en general es esta agricultura la que alimenta al mundo, pero también es la que está más precarizada, es la que posee menos del 30% de la tierra, está expuesta a la expulsión de sus territorios por grandes empresas que quieren entrar, ya sea para poner sistemas agroexportadores, por tema de hidrocarburos, por tema de minería, están expuestas a la contaminación, a la falta de agua, por el cambio de uso de tierra o porque esa agua se está yendo a otros sistemas como los agroexportadores, son las que tienen menos acceso a servicio básico y son los que han sido más golpeados en esta crisis, ¿no? Entonces, como personas de la urbe, yo creo que, bueno, creemos, ¿no?, que nuestra reflexión va, así como empezamos pensando en el plato de comida, pensar quién cocinó, dónde se compró, de dónde viene y finalmente ver cómo nuestra decisión de alimentación es importante para apoyar un sistema u otro. Y también entender que estas soluciones o apoyos no pueden ser individuales. No es que, porque yo ahora como orgánico estoy cambiando el mundo, ¿no? Es súper importante, pero también hay que colectivizar, ¿no? Hay que organizarnos, hay que sentarnos a discutir, a conversar y a tejer alianzas con los actores y las actoras del campo, ¿no? En este caso, porque estamos hablando del sistema agroalimentario. Y también conocer las iniciativas que se están dando cerca de donde vivimos. Mucha gente ahora ha optado por tener huertos en casa, porque es difícil a veces ir al mercado o a comprar, pero con lo que producimos en casa no nos podemos abastecer porque a veces tenemos un jardín chiquito o estamos sembrando en macetas, ¿no? Pero también dentro de nuestra ciudad y hacia las afueras hay proyectos muy bonitos de agricultura urbana y agricultura periurbana que se hacen en comunidad, que también están produciendo, están vendiendo y que también podemos apoyar, ¿no? Por ejemplo, una que les dejo acá es la plataforma de agricultura en Lima. Ahí pueden encontrar todos los huertos urbanos y periurbanos que están cerca de la ciudad. Es una plataforma que tiene bastante información, les recomiendo que entren ahí. Y bueno, ¿no?, que estemos muy atentas, muy atentos a lo que está sucediendo, no pensar que porque sucede en el campo no nos va a afectar, porque es un tema, como bien dice la diapositiva, si el campo no produce, las ciudades no comen, pero también verlo desde nuestros privilegios y la responsabilidad que tenemos para poder tener un sistema más justo. Y creo que en la última diapositiva hay una reflexión, no sé si a Mar le gustaría hacerla. Creo que falta la transición. Eso es, perdón. Ya. Bien, solo un par de minutos, ojalá, no sé si todavía han logrado escribir algún comentario, pregunta. De repente, si damos paso a esos comentarios y preguntas para ya hacer el cierre, porque solo tenemos 4 a 5 minutos máximo. Ya. ¿Sí? ¿Hay algún comentario o pregunta, Vania?
Todavía no, así Ya, que podemos continuar y igual ya invité a los participantes a que dejen sus comentarios o preguntas por aquí. Unos bien, 3 minutos entonces, más quizás. exacto. Tenemos para hacer el cierre ya, ¿les parece, chicas? Ujú, sí. Melina, ¿sí, Vania? Ok. Em, a lo que comentaban mis compañeras, yo quería mencionar, bueno, un par de ideas en relación a cuál es la lucha entre la agroecología política feminista o la agroecología en general también con las luchas campesinas, indígenas y todos los procesos en defensa de los territorios hoy en día. Como bien dijeron mis compañeras, tiene que ver por un lado con la razón de existir del nacimiento de la agroecología, ¿no? La agroecología nació entre los años, ahí me corrigen chicas, entre los 60, 70, ¿está bien? Sí. ¿Sí? En Sí. respuesta a la Revolución Verde que explicó Mel, que bueno, era toda una estrategia de desarrollo, entre comillas, para enfrentar desarrollo agrícola, alimentario, para enfrentar la pobreza y el hambre, post la Segunda Guerra Mundial, y también para poder desencadenar procesos de nueva colonización en territorios del sur global, es decir, territorios latinoamericanos, territorios africanos y de Asia, porque lo que se buscaba en ese periodo, no solamente con la Revolución Verde, sino con otras medidas, era recolocar, ¿no?, a algunos países como potencia mundial, como Europa, Estados Unidos, por ejemplo, que determinaron cuál era el camino del desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces, la Revolución Verde también forma parte de estos modelos de desarrollo que provienen del norte global, de países que determinaron a nuestros pueblos hasta el día de hoy cómo se supone que tenemos que desarrollarnos. Y este modelo de desarrollo trae consigo una forma de entender la vida, de entender por ejemplo, la relación con la naturaleza muy distinta a lo que tienen los pueblos indígenas, nuestros pueblos ancestrales, y también los pueblos y comunidades campesinas. Desde ahí viene un cuestionamiento por la cual también, desde que apareció la Revolución Verde hasta hoy en día, con diferentes proyectos extractivos, pueblos campesinos, indígenas, y también nosotras que somos migrantes y habitamos las ciudades, ¿no?, que tenemos toda esa conexión ancestral con nuestras familias indígenas, nos colocamos en resistencia. No creemos y no queremos someternos a estos modelos de desarrollo, que son capitalistas, que son neoliberales y que también que son coloniales, porque tenemos otra forma de vivir y otras formas de entendernos como parte de la naturaleza. Entonces, desde ahí va. Ahora, en el día a día, desde la Revolución Verde hasta hoy en día, se habla también de capitalismo verde como este conjunto de soluciones para enfrentar la crisis sanitaria del COVID, pero también la crisis ambiental, la crisis económica, ¿no? Varias crisis suman a eso. Es la crisis del modelo, la crisis del sistema, ¿no? Pero están tratando de darle una solución supuestamente verde a esto, que es parte de lo mismo. ¿Y cómo respondemos a eso nosotros como pueblos? Respondemos diciendo de que existen otras formas de vivir, de habitar este mundo, otras formas de entendernos como parte de la naturaleza, y por lo tanto otras formas de realizar actividades que tienen como propósito la satisfacción de las necesidades humanas, como las actividades agroalimentarias o todo lo que producen alimentos para los seres humanos, que sean conscientes de un vínculo armonioso con la naturaleza. ¿Y qué me refiero a la naturaleza? No me refiero a esa naturaleza que es ir acá al mar o al bosque para respirar profundo y sentirse uno relajada, no, la naturaleza es el lugar donde habitamos, incluyendo la ciudad. La ciudad también es naturaleza. Es el lugar donde podemos, en consonancia, en interacción con otros componentes de esta vida, como por ejemplo el suelo, el agua, la tierra, podemos vivir. Y cuando vivimos nosotros, por esa relación que existen con los otros componentes de la vida, también viven o mueren esos otros seres, como el agua, el suelo, ¿no? Cuando cuando comemos, no está en juego solamente las necesidades humanas. Cuando hablamos del alimento y pensamos en la ruta del alimento, estamos pensando también en otros componentes de la vida, como por ejemplo el suelo, como por ejemplo el agua, el ciclo del agua, como por ejemplo también
las plantas u otros animales, ¿no?, que están ahí, son parte de nuestra vida, son parte de los diversos ecosistemas que forman la vida y que necesitan ser entendidos como sujetos, necesitan ser entendidos como varios países en América ahorita los reconocen como sujeto de derechos, porque sin ellos no podemos vivir nosotros, pero si nosotros nos creemos como los dueños del mundo, creemos que estamos por sobre estos otros seres, vamos a seguir depredando esos ecosistemas y vamos también, como está pasando, depredando nuestras condiciones de vida como seres humanos. Entonces necesitamos y planteamos desde este espacio también entender nuestra relación, como lo han venido haciendo desde hace muchísimos años atrás nuestros pueblos indígenas y campesinos, mayoritariamente, con la naturaleza como parte de la naturaleza y crear un sistema de vida donde en el centro no está cuánto ganas tú, convirtiendo al alimento, al agua, por ejemplo, o los minerales como una mercancía, sino cuánto yo necesito entablar en una relación de respeto con el suelo, con el agua, para poder alimentar y satisfacer mis necesidades como humanos y también satisfacer las necesidades de los otros seres vivos. Disculpen, no sé qué pasó. No te preocupes. Sí. Voy a ir leyendo algunas preguntas, si gustas. Ya, entonces, bueno, solo para dar esta idea, ¿no? Y por lo tanto, lo que pasa hoy en día es, hay una lucha, una disputa muy fuerte entre estas formas de entendimiento sobre cómo queremos relacionarnos con el mundo de la vida, ¿no? Y cómo queremos también revertir los efectos de esta sociedad, de esta civilización que ha entendido que el ser humano está por sobre los otros seres vivos y que todo está hecho para satisfacer las necesidades humanas. Y por eso el alto grado de depredación y despojo que estamos viviendo y que lo viven sobre todo los pueblos, como han mencionado mis compañeras, que están en condición de empobrecimiento y de precarización, como los pueblos campesinos, indígenas y urbano populares. Ay, no sé por qué aparece esto. Ah, ok. Oh, creo que Entiendo. estamos... Creo que hay... Alguien se ha metido y hecho una esvástica. Sí, oh no, alguien está queriendo... Hello, everybody. Welcome to Pornhub Live. We're gonna show you Madre puto, bitch. Fuck up, nigger. We can sing it faster than you're wrong, you're fucking Ay, Dios nigger. mío. No sé cómo retirarlo. Espérame un segundito. You're fucking niggers, yeah, you fucking bitch. Hay que eliminarlo. Que salga el Sí, lo voy a eliminar. Oh, you are! My sunrise on the darkness! Got me feeling some kind of way! Makes me want to remove slowly! Slowly! You free me, tell me, how you put it on!